¿Algún día se han puesto a pensar de dónde viene todo? Todo. ¿De dónde vienen las paredes? ¿De dónde viene la pizarra? ¿De dónde viene el hierro? ¿De dónde viene la madera? ¿De la tabla? ¿De dónde vienen las plantas, los animales? Todo viene del suelo. Bienvenidos. Estamos aquí en el curso de huertas y hoy día vamos a hablar de suelos. Su origen, cómo se conforma, cuáles son sus características, de qué está constituido, cuáles son sus partículas y cómo estas partículas al unirse nos van generando cierto tipo de propiedades que dan inicio a factores que permiten la vida. Empecemos. Estamos entonces con nuestra querida amiga la pizarra mágica. En este caso nosotros vamos a hablar del origen de los suelos. Tiene un nombre bien rarísimo. Pedología. Anyway, ¿qué es el suelo y cuáles son los distintos tipos de roca que nosotros encontramos en la biosfera, en la superficie terrestre? Y una de las primeras que vamos a encontrar son las rocas ígneas. Tiene un origen desde el magma que a través es una sopa de caldo mineral que empieza a empujar de tal manera que cuando empuja empieza a abrirse paso y sobre todo en los volcanes empieza a erupcionar y a botar grandes cantidades de rocas. Estas rocas, en este caso, por ejemplo, cuando se endurece, tenemos el basalto y el granito. El granito no ha salido, es una roca que no ha salido a la superficie, pero si vos excavas vas a encontrar el granito. Son rocas durísimas, imagínense la presión que ha tenido para estar ahí adentro. Un segundo nivel es cuando uno mira qué ha pasado con un oso de anteojos, o un lobo, o un perro, o lo que sea, ¿sí? Que de pronto murió ahí. Todo se descompone, absolutamente todo se descompone y va a conformarse el suelo. Una vez conformado el suelo, si bien la piel y todos los que es filamentos, etcétera, van a descomponerse mucho más rápido que un hueso, pero el hueso igual va a terminar descomponiéndose. El tema es qué es lo que pasa con ese tipo de residuos. En todo lo que es la superficie, a partir de la escorrentía que el agua va llevando todas estas partículas y cuando los lleva va a ir todo al mar. No sé si han oído, por ejemplo, el dragado del río Guayas. ¿Es por qué? Porque todos estos sedimentos, tanto animales, vegetales, etcétera, van siendo erosionados a partir del agua, llegan a los ríos y se sedimentan. Pero mucho de este sedimento en los ríos no se producen rocas, pero en cambio en el mar nosotros tenemos una compresión muy grande, grandes cantidades de agua donde ha caído el sedimento. Poquito a poco es cuando ustedes ponen el azúcar, ¿no es cierto?, en la tacita, y el azúcar se va yendo al fondo. Eso mismo pasa con todos estos sedimentos, animales y vegetales, orgánicos, que de pronto se asientan. Y cuando se asientan, genera una compresión tal que aparecen las rocas sedimentarias. Aquí tenemos el yeso, la dolomita, tenemos la arenisca y el carbón le vamos a poner aquí. No es una roca, pero es un vegetal en proceso de mineralización, pero son parte de las rocas que nosotros encontramos. Finalmente, este sería el primer grupo, este sería el segundo grupo y el tercer grupo es la metamórfica. Está por debajo de la sedimentaria y con la presión de las sedimentarias y con la presión del magma que está debajo del mar, empieza a generar otro tipo de rocas. En este caso, por ejemplo, el mármol, que es una dolomita totalmente comprimida, pero claro, cuando le cortan tiene una belleza impresionante. Y la piedra pizarra. Son rocas que han ido apareciendo, pero ¿cómo es lo que aparecen en las cadenas montañosas? Recién hubo un terremoto terrible, creo que en Asia, y es porque las capas terrestres se suben una encima de otro. Son procesos que duran siglos de siglos, y claro, nosotros podemos encontrar aquí, por ejemplo, cales dolomitas, que son el origen del cemento, del yeso, de la cal,
pero que su origen estuvo aquí, en estas profundidades y en estas presiones impresionantes que fueron subiendo de a poco y por eso se va moviendo la Tierra en esta capa que se sube a la otra. La capa de Nazca, por ejemplo, está subiéndose y se producen grandes acontecimientos, terremotos y etcétera, porque se va moviendo de milímetro en milímetro. Hay piedras que son laminares, como láminas, hay piedras que son columnares, ¿sí? Y hay otras que, debido a estos factores de meteorización, aparecen como piedras granuladas. Aquí ya empieza el proceso de construcción de suelo. Nosotros, ¿qué es lo que tenemos en la atmósfera? En la atmósfera nosotros tenemos, como ahora, está cayendo mucha lluvia, tenemos el agua, tenemos el sol, tenemos temperaturas que van generando procesos de meteorización. Entonces, en estas piedras, por ejemplo, ustedes miran que cuando cae el agua, no va a poder filtrar el agua, por varios factores, sobre todo porque está cargado de arcillas, que son partículas tan enanas que no permiten que el agua drene. En cambio, cuando son columnares, ustedes pueden ver, por ejemplo, uno se va en la orilla de la playa, todo eso es arena, y yo boto el agua y uno ni sabe, pero el agua se fue por todo lado. Acá no, acá está como lámina estructurado que le vuelve impermeables. Suelos como el de la Amazonía son de este tipo, que uno va caminando con la bota y se le queda la bota y le atrapa. Por magnetismo, por electromagnetismo, genera ciertas peculiaridades que hacen que estos suelos no sean realmente buenos para la agricultura. Sin embargo, a pesar de no ser muy bueno para la agricultura, pero es un suelo extraordinario para mantener la mayor cantidad de biodiversidad del mundo, a partir de una partícula pequeña que es la arcilla. Esta arcilla es la que permite enlaces químicos, enlaces bioquímicos, que van alimentando de varias maneras a través de los minerales que se han ido conformando del suelo, y aparecen todas las formas de vida que nosotros tenemos. La mayor cantidad de biodiversidad del mundo está en la Amazonía. Hay que tomar en cuenta que en el proceso de meteorización aquí también hay musgos y líquenes que, no sé, a que va, por ejemplo, por la montaña a hacer montañismo y todo, y encuentra, por ejemplo, una roca donde está creciendo un musgo allí. Uno alza el musgo y va a encontrar piedritas, se lo está comiendo. Ese es parte del proceso de encontrar este tipo de partículas que ya son granuladas, ¿ya? La meteorización, sobre todo sobre rocas laminares y columnares, permite que existe un nuevo tipo de partícula, porque le está desarmando, y tenemos aquí nosotros las piedras que son más granuladas. Aquí es casi ya el inicio del suelo. El suelo vivo, repleto de microorganismos, que posibilita la vida, que permite que los minerales estén solubles para las plantas, etc. Esto es lo que nosotros vamos a tener. Y esto nos conecta a un segundo momento. Este segundo momento es entender cuáles son las partículas ya en sí de suelos granulados. Y aquí tenemos nosotros arena, limo y arcilla. Cada una tiene partículas distintas. En este caso la arena va de 2 a 0.05. Son arenas gruesas y arenas finas. En Ecuador la arena gruesa se le llama polvo azul. Lo pueden conseguir cargada de hartos minerales. El limo, que es una partícula muy pequeña, realmente pequeña, que cuando ustedes están trabajando, por ejemplo, con las manos en el huerto, o están haciendo bioconstrucción o lo que sea, van a encontrar que en ciertos momentos, cuando se les seca la tierra en las manos, uno hace así y aparece un humito. Eso es como talco, eso es el limo.
Y el limo proviene de la mineralización de todo lo que es el componente orgánico, desde animales, árboles, plantas que van muriendo, y al morirse empieza ya su proceso de descomposición y mineralización. Y lo que encontramos aquí también es partículas tan pequeñas que son súper más fáciles de ir engrosando una estructura de una planta, pero realmente donde la planta va a empezar su proceso de nutrición va a ser ligado a la arcilla. La arcilla es una partícula enanísima, aquí ya estamos hablando de nano, 0.002, enanísima. Cuando se mete dentro de los poros de la piel, no es fácil sacarla. No es que yo hago así y ya se sale, solo magnetizando y se saldría. No pasa eso. Tendrías que tener factores físico-mecánicos como agüita, jabón, etcétera, para que salga, porque no sale fácilmente. Porque es una partícula que tiene la particularidad de unir. En bioconstrucción tiene un factor que es hay dos, la aglomeración y la conglomeración. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la arcilla cuando ya hablamos en cambio de plantas? Cuando hablamos de plantas, nosotros miramos que, por ejemplo, en 1 gramo de suelo vivo, viven entre 1000 a 200.000 microorganismos. Es más de lo que vos, alzando al cielo, puedes mirar estrellas. Realmente no conocemos la facultad que tiene el suelo. El suelo es una cosa extraordinaria, impresionante. Realmente ni siquiera logramos entender lo que es el suelo, porque de ahí surge todo, absolutamente todo. Pero vamos a hacer un acercamiento que nos permita entender cómo dar de nutrir a la planta a partir de estos procesos y lograr lo que la naturaleza hace. Cuando uno tiene un suelo tan rico, ¿no? de color más como cafecito, negro, y es casi como un café molido, ¿sí? Esas partículas tan enanas están cargadas de tanta cantidad de nutrientes que uno puede mirar claramente cuando un suelo está sano y cuando no. Cuando un suelo tiene suficiente cantidad de hidrógeno, en este caso agua, y cuando no. Todas estas pruebas le vamos a ir haciendo en este curso de huertos online. Bienvenidos.